Efesios. Hoy vamos a entrar a esta preciosa epístola sin entrar a la epístola, porque siempre hay una parte introductoria que tenemos que investigar al leer las escrituras. Y hoy vamos a ir a Hechos capítulo 18. Vamos a empezar leyendo ahí la historia de la plantación de esta hermosa iglesia que se convirtió en una de las iglesias más grandes, más fuertes, de tanta gente, tan multitudinaria se convirtió en realidad. Una iglesia donde muchos fueron parte de ella. Aún el apóstol Pablo se dice históricamente que estableció su centro de operaciones ahí por un tiempo, y Juan también estableció su centro de operaciones, por decirlo así, en esa ciudad por una iglesia muy fuerte que había. Pero ¿qué les parece si oramos, tomamos esta pequeña pausa, oramos, ponemos este estudio delante del Señor y estemos listos para meternos a la palabra? Gracias, Señor, porque esta oportunidad de estudiar la Biblia es algo tan rico que nos das, tan delicioso, y que así cada uno de nosotros podamos disfrutar al leer, al investigar todo lo que tú quieres hablar a nuestras vidas a través de esta epístola a los Efesios. Señor, como lo oramos siempre, que encuentres aquí corazones sensibles, corazones fértiles, para que caiga la palabra en buena tierra, y la palabra que cae en buena tierra no regresa vacía. En el nombre de Jesús oramos, amén, amén. Muy bien, lo primero que quiero hablar es un poquito del contexto de cuando se escribió la epístola a los Efesios. Es una de las cartas del encarcelamiento del apóstol Pablo, de su primer encarcelamiento. Se dice que 2 veces estuvo en la cárcel. La Biblia nos habla básicamente de una, aunque hubieron momentos me refiero a estar en la cárcel un tiempo prolongado, porque en Filipos estuvo ahí pues por lo menos esa noche o esas horas, y hay momentos así, pero de periodos largos está este primer encarcelamiento donde escribe Efesios, Filipenses, Colosenses, y escribe una carta a un amigo de él que es uno de sus hijos espirituales, que se llama Filemón. Hay otra carta que se menciona en Colosenses, que es a la Odisea, pero esa carta nosotros no la tenemos. Y bueno, se dice que de lo que el apóstol Pablo escribe, la primera de ellas es Efesios. Ahora, estas cartas, aunque tenían el título hacia una iglesia, en realidad eran cartas, y eso lo dice en Colosenses, que se debían de pasar entre las iglesias para leerlas entre ellos y edificarse por lo que venía escrito ahí. Por ejemplo, vamos a leer ahí Colosenses 4, versículo 7, dice: nuestro querido hermano Tíquico, dice, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Precisamente lo envío a ustedes para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Ok, Tíquico es la persona con quien Pablo envía estas 3 cartas y también la carta a Filemón. Filemón era originario precisamente de la Odisea. La Odisea era una pequeña ciudad que estaba a las afueras de Colosas, lo que era esa parte del mundo antiguo. Y Tíquico es el encargado, junto con Onésimo, de llevar estas cartas. Pero ahí hay una historia interesante que podríamos quedarnos toda la noche en ella, porque Onésimo fue empleado, esclavo, alguien que trabajó para Filemón, pero le quedó mal. ¿Qué hizo? No lo sabemos. Se robó algo, hizo un mal trabajo, era flojo. No sabemos en realidad qué hizo Onésimo, y tiene que huir de la zona de Colosas, de la Odisea. Va a dar a Roma, y por cuestiones del destino, diría la gente, que no es el destino, es Dios, se encuentra con el apóstol Pablo. Pablo le predica el evangelio, tiene una conversión. Le pregunta a Pablo: ¿de dónde vienes? Pues allá de Colosas. Ok, ¿no conoces a Filemón? Sí, era mi amo. Ok, pues ahora que te convertiste, te voy a enviar a él para que le pidas perdón, y él también te va a perdonar a ti.
y se restaura esa relación. Qué increíble cómo hace las cosas Dios, ¿verdad? Dios es un Dios que, aunque parece que este mundo es un mundo muy grande y muy vasto, con sus hijos tiene propósitos tan especiales que no importa dónde andes en el mundo, hasta ahí te va a alcanzar el Señor. Yo no sé si yo les he platicado esto a ustedes, pero años atrás, en un viaje que yo hice, iba con un amigo mío, y íbamos, un amigo y yo, me acompañó a un viaje que hicimos a Austria, y de regreso teníamos un vuelo directo desde Viena hasta Estados Unidos y luego bajar a México. Pero de repente avisa el presidente de Estados Unidos que va a ir a Europa y los vuelos se desvían todos. Entonces a nosotros nos mandan de Austria a Suiza, y en Suiza nos quedamos ahí unas horas. Pues ¿qué crees que en Suiza, en el aeropuerto, nunca salimos a visitar la ciudad, nada más el aeropuerto, de repente nos encontramos a una chica que había sido parte de mi grupo de jóvenes, pero andaba en rebeldía. Y esta muchacha rebelde en ese momento se va un fin de semana. Ella ya no estaba viviendo en Monterrey, sino que vivía en San Antonio. Se fue un fin de semana con su novio a Suiza. Viene mal la muchacha y, oh surprise, nos encontramos en el aeropuerto. Cuando me ve dice: pastor, ¿qué hace acá? Trayéndote convicción. ¿Sabes que esa chica, tan fuerte fue ese encuentro, que aunque fue en desobediencia, no le avisó a sus papás, iba embarazada, volvió a los caminos del Señor? Después los papás nos hablaron, nos dijeron: gracias, yo no sé qué pasó, pero Dios usó todo esto para bien. Dios así es, y la historia que vemos en Onésimo es así. Es una historia sorprendente. Sin embargo, no nos podemos atorar ahí. A mí me jala el abismo y me dice: quédate ahí. Pero no, vamos a avanzar un poquito a lo que está aquí a continuación. Entonces vamos viendo que 2 veces estuvo el apóstol Pablo en la cárcel por causa del evangelio, y se entiende que esta fue la primera vez que, cuando él apela al César y comparece, es enviado a la cárcel. Estamos hablando del año 61, pero en lo que lo transportan desde Jerusalén hasta Roma da el año 63, que es cuando es escrito Efesios, la epístola a los Efesios. Pablo ya había estado anteriormente en Éfeso, en el año 53, 10 años antes. Pasa por primera vez por esa ciudad en su segundo viaje misionero, donde predica en una sinagoga, pero no siente que es el momento para quedarse ahí. Eso está en Hechos capítulo 18, versículo 19. Dice: al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes, entró a la sinagoga, y donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos, pero él no accedió. Al despedirse, les prometió: ya volveré, I'll be back, algo así, y si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Ahora nosotros entendemos que en su tercer viaje misionero, esto fue en el año 53, el tercer viaje misionero fue en el año 55, ahora acompañado con Silas, llega a Éfeso y se queda ahí 2 años. Es en el año 55, se queda 2 años hasta el 57, después hace sus demás viajes, llega otra vez a Jerusalén, es acusado por los judíos, va a dar a Roma, y de ahí escribe la carta a los Efesios. Ok, ese es un poquito del contexto. Si te gusta eso, a mí me encanta, ahí lo tienes. La ciudad, Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante, la cuarta ciudad más importante del Imperio Romano. La primera obviamente era Roma, en Italia. La segunda era Antioquía, al norte de Israel. La tercera era Alejandría, donde estaba esa gran biblioteca que se quemó. Y la cuarta era Éfeso, que está en Turquía actual. Era muy importante porque estaba ubicada en la boca de un río. O sea, no estaba en el mar exactamente, sino en la boca del río. Y ahí había un mausoleo grandísimo donde hicieron después el gran templo de la diosa Diana. Ahora, este templo medía 127 metros,
como por 50 metros, tenía grandes pilares de 20 metros de altura, 2 metros de diámetro, de puro mármol, donde anteriormente había caído un aerolito y ellos decían que era Júpiter o Zeus, ¿verdad? De los griegos, Júpiter de los romanos, donde avalaba a Diana de los efesios o Artemisa de los griegos, la avalaba para hacer ahí el templo. Pero este templo era un lugar muy característico, poco a poco iremos hablando de ello. Era un templo donde venían todos los marineros y obviamente a las usanzas del mundo antiguo pagano, era un templo donde se practicaba la prostitución sagrada, se le llamaba así, porque habían muchas sacerdotisas que se prostituían con marineros que venían de todas partes del mundo. También ese lugar era conocido porque habían pequeños templecillos de la diosa Diana que hacían y se los llevaban. Entonces era un negocio famoso en ese entonces, además de muchas otras cosas que estaban sucediendo ahí en ese lugar. Hoy en día quedan simplemente ruinas. Todo Éfeso son puras ruinas. Si tú vas, tiene una gran calzada de puro mármol, tiene el Areópago donde se amontonan todos a gritar. Eso está en el capítulo 19 al final. Por 2 horas se ponen a gritar grandes Diana de los efesios, y en ese teatro, en ese anfiteatro antiguo, que le caben 24,000 personas, por 2 horas estuvieron gritando ahí grandes Artemisa o Diana de los efesios, para que te des una idea de la mentalidad de las personas en ese tiempo. Habría obviamente un gran movimiento económico porque era entrada a lo que era Turquía del norte, por decir así, o Turquía del oeste, norte, cubría todo eso. Y debido a que estaba en esa boca de río, era un lugar apto para el comercio. Sin embargo, también una de las cosas que había en Éfeso, y eso lo vamos sabiendo también por la historia y un poquito por el libro de los Hechos, es que había una escuela grande establecida de brujería. Imagínate eso lo vamos a ver en la lectura. Pero era un lugar de mucha idolatría, donde se vendían las estatuillas del templo de la diosa Diana, y de la diosa Diana también, la diosa de los muchos pechos. El propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito de la epístola a los Efesios? Pues esta es una epístola que corre el velo y nos enseña, número 1, dónde estamos parados como creyentes, cuál es nuestra posición como cristianos, cuál es la posición del creyente en la gracia. Es lo primero que nos va a enseñar en los primeros 3 capítulos. Los primeros 3 capítulos es teología. Los primeros 3 capítulos es, yo lo dije, hice un comentario la semana pasada. Los primeros 3 capítulos, Pablo encuentra un vocabulario a lo que Jesús habla en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 6. Le encuentra un vocabulario. Más adelante se le llama doctrina, pero no nos quedemos con doctrina desde un término meramente de conocimiento mental, como decir yo me sé esto, sino con el deseo del Espíritu Santo de que podamos entenderlo y que la doctrina realmente transforme nuestro interior y nuestro corazón. La doctrina es lo que creemos. La segunda propósito de la carta es cómo se debe de caminar la vida cristiana, ¿sí? Cómo se debe de andar la vida cristiana. Eso está a partir del capítulo 4. Y el último capítulo nos enseña el apóstol Pablo, y muy propio para el contexto donde está escrita la carta y la ciudad, cómo es que batalla el creyente, cuáles son sus armas, quién es su Dios, cómo es un guerrero que se va a levantar. Y esa es una parte sumamente importante. O sea, el propósito de esta carta es otorgarnos, darnos toda la riqueza que Dios tiene para nosotros. Hay una historia de una mujer, Hetty Green. Ella murió en el año 1916 y dejó $100 millones, pero fue la mujer más miserable que existió. Esta historia cuenta que vivió en la miseria, le amputaron una pierna a su hijo porque se tardó en encontrar una clínica que fuera gratis. Lo tenía todo, pero no lo disfrutó. Ella murió en una discusión porque le dieron una leche descremada, semidescremada. ¿Por qué te platico esto? Porque hay tantos creyentes hoy en día que tienen todo a su disposición, pero no lo usan.
Tienen todo a su favor, pero viven como pobres espirituales. Tienen todo el amparo del cielo, toda la maquinaria, la industria de los cielos a su favor en su vida, por lo que Cristo ha hablado por nosotros. Sin embargo, viven como vagabundos, como huérfanos, comiendo las migajas de su propia carne y de su propio corazón. Y esta carta de Efesios viene y nos quita el velo para poder ver a Jesús de una manera diferente. Entonces, escrita por el apóstol Pablo, un hombre totalmente apasionado por Cristo y totalmente comprometido por el reino. Entonces vamos ahora a Hechos capítulo 19 y vamos a entrar a la plantación. Ve conmigo Hechos 19. Pablo es un hombre que ha tenido unas tremendas aventuras y tremendas vivencias con el Espíritu Santo. Ahorita hablábamos y cantábamos ven Espíritu. Yo pensaba en todo esto que viene aquí en Hechos y en Efesios cuando lo leamos. Pero cuando llega a Éfeso, al parecer había en esa ciudad grupos de personas que practicaban ciertos principios cristianos, ciertos principios, pero no vivían en el potencial completo de la palabra de Dios para ellos. O sea, en otras palabras, lo mismo les era tener un crucifijo en sus recámaras que un pescadito en el carro, una oración en una puerta que una palomita colgada aquí en una cadena, ¿sí? Lo mismo les era tener este tipo de artefactos que de cierta manera hablan de superstición y de costumbres todavía del paganismo, de cosas anteriores que de repente traemos por ahí, porque no habían conocido lo que significa la calidad cristiana, ¿sí? La calidad cristiana a la que Él nos ha llamado. En otras palabras, cuando Pablo llega a este lugar, los cristianos que estaban ahí vivían un cristianismo deficiente. O sea, no te lo puedo explicar de otra manera. Claro, sin hablar de otro tipo de cosas que suceden. Ahora, cuando hablamos un poquito en el contexto de nuestros días, México está lleno de cristianos, pero muchos no tienen ni idea de lo que es ser cristianos. Yo he escuchado términos como reevangelizar América, pero bueno, eso es otros temas. Y Pablo, cuando llega a ese lugar, les pregunta: ¿han conocido al Espíritu Santo? Y ellos le contestan: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Ni tenían idea de lo que significaba el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia actualmente, obviamente nosotros tenemos un contexto completo de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo. Nos da todo el entendimiento en cuanto al Espíritu Santo, pero en aquel entonces no tenían los escritos que se tienen hoy en día, y al mismo tiempo, al no tener los escritos como nosotros los vemos, una de las partes muy importantes era el derramar del Espíritu sobre ellos, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que los guiaba a la verdad sin tener toda la información todavía de la palabra de Dios. Eso no significa que el Espíritu Santo deje de ser hoy en día. Eso no significa que el Espíritu Santo no siga obrando hoy en día. Nada más que en aquellos tiempos, como tú lo vas a ver en el libro de los Hechos, había una manifestación mayor. Porque, bueno, número uno, eran los tiempos apostólicos. Recuerda que cada etapa que Dios va empezando, la etapa de la ley con Moisés trae unos grandes milagros. La etapa de los profetas con Elías viene con grandes milagros. El tiempo de Jesús viene con grandes milagros. El tiempo de la iglesia viene con grandes milagros, porque es la apertura a lo nuevo que Dios está haciendo, y al mismo tiempo es un decir: yo estoy avalando, Dios decir: estoy avalando esta nueva temporada con una serie de milagros, portentos, prodigios en medio de todos ustedes. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, y nosotros, aunque Dios se sigue moviendo, los milagros de nosotros provienen ya no porque Dios esté avalando una nueva temporada, sino por la fe de los creyentes, por la fe de la iglesia, por creerle a la palabra de Dios. ¿Sí me van siguiendo? Entonces Pablo los lleva a la sana doctrina. Sí, yo te decía, mucha gente no tiene idea lo que significa ser cristianos. ¿Cuál es la sana doctrina? Bueno, Efesios nos va a enseñar lo que significa sana doctrina.
pero su fe, su moralidad, su ética, su conocimiento de Dios, su forma de discipulado, cuando Pablo llega a ese lugar, obviamente está muy por debajo de lo que la palabra habla, de lo que la palabra nos presenta. Cuando nosotros leemos un poquito ahí del contexto, no sabían dónde estaban parados, no sabían cuál era su propósito, por lo tanto no podían pelear en una ciudad llena de demonios. Y si tú no entiendes que tienes al Espíritu Santo, que es quien te lleva y te capacita para pelear contra lo que está alrededor de nosotros, entonces nos vamos a quedar cortos en nuestro entendimiento espiritual. Tenemos que entender que esta epístola se trata de saber en dónde estamos parados, hacia dónde vamos y cómo debemos de pelear este periodo corto de vida en el que estamos aquí. Bueno, entonces ve conmigo ahora la plantación, ahí mismo en Hechos capítulo 18, la plantación de la iglesia comienza un poquito antes de que el apóstol Pablo, por lo que nosotros podemos ver ahí, antes de que Pablo llegara, y nos dan a entender que habían ciertos grupos que se estaban originando. Para el versículo 24 del capítulo 18 dice así: por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría es Egipto. Era un hombre ilustrado y poderoso en el uso de las escrituras, o muy educado en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque, esto es importante, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Todo lo que hablaba era de aquí, no de acá, porque lo que hace el Espíritu Santo proviene de aquí, de adentro, ¿sí? Es un fluir. De tu interior correrán ríos de agua viva. No dice de tu mente, dice de tu interior. Es algo espiritual. Pero bueno, vemos eso. Sin embargo, dice aquí, conocía el bautismo de Juan, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila, aquí hay una historia previa, obviamente. Priscila y Aquila son amigos del apóstol Pablo y ayudaron a plantar la iglesia de Corinto. Eran del mismo oficio, dice la palabra, que fabricaban tiendas, carpas o tiendas, dice ahí la palabra. Y llegan a un trato donde dicen: Pablo, nosotros trabajamos, tú predica. Y Pablo por un tiempo estuvo entregado a la palabra, a la predicación de la palabra, porque había un equipo detrás que estaba, apoyando en el sostenimiento. Ellos son movidos después a Éfeso, y ahí es donde escuchan a Apolos y dicen: este tiene un tremendo potencial. Y cuando Apolos, aunque con mucho conocimiento, está exponiendo la palabra de Dios, Aquila y Priscila, dice, al oírlo Aquila y Priscila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino del Señor. Y me llama la atención porque no levantaron la mano enfrente de todos y le dijeron: te equivocaste y esto. No tuvieron una actitud así de exponerlo, sino que aparte, con amor, con gracia, se acercaron a él y le dijeron: hey, está muy padre, pero te falta el toque en tu vida y en tu corazón del Espíritu Santo, para que ya no compartas nada más de aquí, sino que fluyas en lo que Dios te quiere otorgar. Y eso nos da el indicio de que habían ciertos grupos que se empezaron ahí. Capítulo 19, ahora sí entramos en sí a la plantación de la iglesia. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Cuando habla de las regiones del interior, es del interior de Turquía, sí, actual. Se metió ahí al interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, preguntó. Ellos contestan: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque lo primero que pasa aquí es que
Si ustedes han estado atentos a la serie que estamos dando el domingo en Lucas, el bautismo de Juan no era el mismo que el bautismo que nosotros practicamos. Era una señal de arrepentimiento en el momento de la predicación. Era una predicación tan poderosa que en ese momento, al estar Juan predicando a las orillas del río Jordán, llamaba a la gente a ese lugar, venían, se arrepentían y se bautizaban como una señal de que Dios estaba trabajando en sus corazones. Sin embargo, aquí ya los bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, cuando habla del nombre del Señor Jesucristo, es bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como nosotros conocemos actualmente, o como lo dice Mateo 28, para que tú puedas enfocar ahí tu idea, y que nos habla de la gran comisión, que dice que hagamos discípulos y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estamos explicando que ese es el bautismo de Jesús. O sea, el bautismo de Jesús es la identificación con Jesús como creyentes. Ese es el bautismo al que lo lleva Pablo ahora. Pero lo que sigue a continuación es muy interesante. Versículo 6 dice: cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Wow, a veces pasa en los bautismos, puede pasar que alguien entra a las aguas y cuando sale o antes de entrar ya están en convicción, llorando, hablando en lenguas, profetizando, glorificando a Dios. Todo eso es parte de lo que sucede cuando viene esta convicción. Pero pasa algo, no nada más los deja con un bautismo de identificación como nosotros con Jesús, identificación en su muerte e identificación con su resurrección, sino que va más allá Pablo y les dice, y va y les impone manos y les empieza a decir: reciban al Espíritu Santo. Y entonces viene esa impartición del Espíritu Santo sobre ellos y explota en ese lugar esa llenura, ese bautismo, explota en ese lugar el Espíritu Santo y son llenos de él. De ahí, de esto que sucede, pasa de ser un grupito que de hecho el siguiente versículo dice: eran unos 12 hombres. Podemos decir que más o menos 12 familias se reunían en ese lugar. Pasan de ser 12 familias, 12 hombres, a ser una iglesia que explota, donde el evangelio corre, donde vienen tremendos milagros, donde hay cosas sucediendo, donde obviamente hay una guerra espiritual y donde se levanta una congregación llena del poder de Dios. Y obviamente en la ciudad donde vivía esta iglesia, que se está despertando, porque es una iglesia nueva, que está despertando a lo espiritual, está despertando a lo que Dios hace, está despertando al saber que hay un enemigo que va en contra de nuestras armas. Pero viene el apóstol Pablo, les habla del Espíritu Santo y ahora les otorga las armas y las herramientas para pelear como el cristiano debe de pelear, lleno del Espíritu Santo. Amén. Es muy hermoso y es muy interesante. Ellos iban a necesitar el poder del Espíritu Santo para romper el poder de la brujería, de los hechizos, del diablo, de los demonios, de la gente endemoniada que vamos a leer a continuación. Y no lo puedes hacer en el poder del hombre, ni puedes hacerlo negando la existencia de, así como quedándole, no, aliviánate. O sea, son puras mentiras. No es así, amados. Tú le haces eso a un demonio y puede pasar lo que pasó aquí. Bueno, vamos a seguir leyendo un poco más. Versículo 8 dice: Pablo entró a la sinagoga y habló ahí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a no creer. Y ante la congregación hablaban mal del camino. Cuando leemos ese término, el camino con C mayúscula, está hablando de Jesús. Recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, y a diario debatía en la escuela de Tirano. Entonces algunos se endurecieron debido a sus tremendas raíces religiosas y se negaron a la convicción del Espíritu Santo y a la convicción del pecado para arrepentirse y para convertirse. Versículo 10: esto continuó por espacio de 2 años.
que es de lo que sabemos, esta fue la iglesia donde Pablo estuvo más tiempo. Y de hecho hay una referencia en Romanos donde dice: oren por mí, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y está hablando de Éfeso, de ese lugar donde Dios lo usa de una manera preciosa. Dice: de modo que todos los judíos y los que no eran judíos, que vivían en la provincia de Asia, llegaron a escuchar la palabra del Señor. Yo creo que Pablo, lleno del Espíritu Santo y lleno de valentía, se paró en ese anfiteatro enorme y ahí predicaba. Es un lugar muy impresionante donde la acústica es perfecta. Tú puedes hablar a no tanto volumen y desde la persona 1 que está aquí hasta la persona 24,000 que está allá te puede escuchar. Cuando vayan a Turquía lo visitan, ¿sí? Por fe, amén. La carta de Efesios es una carta antídoto contra el veneno del engaño, con el enfoque de cuidar a la iglesia. Porque ¿qué es lo que mejor hace el enemigo? Engañar. Engañar es lo que mejor hace, porque es el padre de la mentira. Y de hecho el apóstol Juan le escribe a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. Esa es la primera de las 7 iglesias a quien escribe, y les dice que se han dejado engañar. ¿Cómo? Perdiendo su primer amor. Porque ¿cuál fue el engaño? El desánimo, porque vivían en un lugar que demandaba disciplina espiritual. Si nosotros no entendemos la disciplina espiritual de buscar a Dios, de orar, de venir a la iglesia, de hacer iglesia, de ayudar al necesitado, de ser generosos, si nosotros no echamos manos de la alabanza en los tiempos de conflicto, de la adoración, del perdonar, del no cargar con ofensas, si nosotros no echamos mano de estas armas espirituales, nos vamos desanimando. Y entonces, como no podemos echar mano de las armas espirituales, echamos mano de armas carnales. Versículo 11 y 12 dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos se les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Estas eran cosas sorprendentes, extraordinarias, que estaban sucediendo ahí en medio de ellos. Recuerda, no hay una metodología. No podemos hacer metodología de esto, porque esto más adelante no se enseña en las demás epístolas. Hay una regla muy importante de la interpretación bíblica. Si lo explicó Jesús, lo vivió Jesús, lo enseñó Jesús. Y luego en el libro de los Hechos vemos un ejemplo de esos milagros, y luego esos milagros son enseñados en las epístolas. Entonces nosotros las podemos practicar. Pero nosotros no podemos tomar ciertas porciones de las enseñanzas de Jesús o de los sucesos del libro de los Hechos, que además no vienen enseñados en las epístolas. Sería peligroso para nosotros usarlos. O sea, en pocas palabras, que venga un enfermo, que echemos ahí un escupitajo en el lodo, que hagamos un pequeño barro y se lo untemos en los ojos, pues sería una locura, porque no vuelve a pasar en el libro de los Hechos y porque no se enseñan las epístolas. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso es que, como la Biblia en las epístolas no dice ora por la ropa, ponla en los demás y serán sanados, por eso es que no lo podemos hacer nosotros, porque no es una regla bíblica. ¿Me van siguiendo aquí? Esta fue una pequeña explicación para captar muchos excesos que suceden, de cosas que se hacen pero que no están avaladas en la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios sí nos dice es: impón tu mano sobre los enfermos, ora por él y va a ser sanado. Eso sí nos dice. Dice que oremos como iglesia. Eso sí nos dice. Y eso es lo que tenemos que practicar, aplicarle fe, y Dios se mueve sanando y haciendo su obra, como lo hemos visto entre nosotros, a tanta gente sanada cuando la iglesia ora. Versículo 13 dice: algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, porque recuerda que había exorcistas ambulantes. Qué interesante, ¿verdad? Exorcistas ambulantes, cazachamucos SADCB, expulsa fantasmas asociados. O sea, ¿cómo se anunciaban
Me llama la atención esta parte. Pero dice, andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. O sea, como que vieron un milagro, como que llegaron cuando había un endemoniado que estaba siendo liberado, y vieron a uno de los verdaderos discípulos, a uno que verdaderamente había nacido nuevo, orando y liberándolo en el nombre de Jesús. Te ordeno que te vayas. Ellos así en las filas, apúntalo, saca el celular, tómale ahí para ver cómo le hizo, y lo aplicamos el método allá en la empresa de Cazafantasmas SASB. Y lo fueron y lo hicieron, y se les volteó la tortilla. Qué increíble, ¿verdad? Porque recuerda, la autoridad no viene por la metodología, la autoridad viene por la relación. Si tú tienes una relación con el Padre, va a haber autoridad. Si tú no tienes una relación con Dios, donde está su Espíritu Santo, no va a haber autoridad. Y cuando no hay autoridad, quien principalmente y primeramente se va a dar cuenta son los demonios. ¿Sí? Entonces estos tales hijos de Seba intentaron liberar. Versículo 15 dice, un día el espíritu maligno, a lo mejor les funcionó 1 o 2 veces, no sabemos. Eran ahí unos espíritus menores, no sabemos. Pero un día llegaron con un espíritu maligno que le respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quién son? Bueno, primero, tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero también hay una foto tuya en el infierno que dice, se busca vivo o muerto. Yo nada más quiero decirte eso. Si tú estás con el Señor, hay un cuadro grande con tu rostro que dice, a ese traten de engañarlo, de desanimarlo, de matarlo, traten o sea, hay un cuadro grande con tu rostro ahí. Pero si tú eres un cristiano a medias ahí, que andas con tus rollos, carnalón, que te abres aquí, pues tú eres de los que están así en letritas negras así. O sea, contigo no te preocupes, los demonios no se van a ocupar. El problema es cuando te metes con el Señor. Entonces vas a ver una batalla espiritual. Y entonces este espíritu dice, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Obviamente ni siquiera habían nacido de nuevo. No habían nacido de nuevo, y estaban tratando de hacer algo que solamente los nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo pueden hacer. Y no como oficio, porque nosotros no andamos detrás de las señales. Dice Marcos, estas señales seguirán a los que creen. Nosotros no andamos buscando gente para liberarla. Oiga, pastor, venga a mi casa porque acá hay una persona, ¿no? Que lo traigan aquí a la iglesia. Esa es la temática, ¿verdad? Me acuerdo años atrás estábamos allá en Monterrey. Vengan, una persona en la zona militar allá en Monterrey, así platicándonos unas cosas que ni quiero platicárselas porque van a decir es una locura. Y ya estábamos por ir. El pastor Rodolfo nos dice a mí y a otro que estábamos ahí, me dicen, ni se les ocurra ir a ese lugar, que ellos vengan a nuestro terreno y aquí los liberamos. Y sí, así pasó. Llegaron a ese lugar, oramos por ellos y una mujer fue liberada de una manera extraordinaria, sin entrar en detalles, ¿verdad? No quiero entrar mucho en detalle, pero fue liberada. Pero esta persona, este demonio les pregunta quiénes son, y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron a la casa desnudos y heridos. Qué vergüenza, qué vergüenza. Un solo demonio los hizo pedazos. Cuando se enteraron los judíos y los que no eran judíos, o sea los gentiles que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos
y el nombre del Señor Jesús era glorificado. O sea, pasó algo sorprendente, que cayó cuando habla la Biblia y cuando expresa el temor se apoderó de ellos, no es un espíritu de miedo, de horror, es una convicción de un Dios vivo, es una convicción de pecado, es una convicción que con las cosas de Dios no se juega, es una convicción que si nos vamos a meter con Dios, vamos a meternos en serio, es una convicción que se apoderó de todos ellos, y entonces el nombre del Señor Jesucristo era glorificado. Y no habían redes sociales, y no había cosas, y no había fotos, o sea, era cosa presencial. Se corría todo esto de boca en boca. Versículo 18: muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente lo que habían hecho. Porque así como cuando Juan el Bautista predicaba y antes de bautizarlo confesaban sus pecados, ahora estas personas en la convicción de pecado confesaban también las cosas que habían hecho. Cuando cae un temor de Dios, cuando cae una convicción, cuando somos realmente convencidos por lo que Dios está haciendo, lo que va a suceder es que vamos a decir: perdón, perdóname, Señor, perdóname, Padre, por lo que he hecho. Así como David, cuando fue y le cayó la convicción, ahí dice la palabra que dice: contra el cielo, contra ti he pecado, porque cayó una convicción sobre su vida como el resultado de la realidad de que había el temor de Dios en ese lugar. Cuando no cae temor de Dios, entonces se genera un tipo de cristiano mutante que trae su agendita por acá, sus rollos por acá, pero no hay una convicción en su corazón. Y eso es muy peligroso. El libro de Efesios, la epístola, es un libro dirigido a cristianos que han creído que se puede practicar una doble vida. No se puede. O eres o no eres. No hay términos medios, amado. No hay términos grises. Decir que estamos en proceso no es excusa para actuar como nos da la gana. Cuando verdaderamente hay un temor de Dios, aunque estamos en proceso, como decíamos ahorita, ayer, el domingo, el verdadero arrepentimiento son decisiones que se dirigen a la palabra de Dios, que se acercan, se apegan a la palabra de Dios por el temor de Dios que cae en el corazón. ¿Sí me van siguiendo, verdad? Entonces, bueno, aquí dice, versículo 19: un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos, porque había una universidad, una escuela de brujería, de hechicería en ese lugar. Y trajeron sus libros. O sea, fue tanta la convicción de pecado que cayó en ese lugar, que fueron a sus casas, empezaron a sacar libros, empezaron a sacar todo lo que no glorifica a Dios. Dijeron: esto no está bien. Y aquí hay un libro de Nietzsche, y acá hay un libro de esto, y aquí hay un libro de aquello, y aquí hay un libro y un crucifijo y un retrato, y esto que me regalaron mis padres, que es de años atrás, pero es algo que proviene de no sé dónde, y con cosas de idolatría. Y tanta fue la convicción de pecado que fueron hasta los lugares más recónditos de sus casas y lo trajeron y lo quemaron. Eso solamente lo hace Dios. Eso solamente lo hace Dios. Dice: cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. O sea, era un dineral. Porque el arrepentimiento lleva frutos, y los frutos son decisiones que se apegan a la palabra y glorifican el carácter de Dios. Versículo 20: así la palabra del Señor crecía y se difundía con un poder arrollador. Qué padre frase, ¿verdad? Qué manera de terminar esta sección. Obviamente, esto genera en el ambiente de la ciudad una pérdida económica de todas las estatuillas de la diosa Diana y del templo. Y entonces brinca un fabricante de todos estos artefactos, va y los acusa, agarran al encargado de la sinagoga que se había entregado a Cristo, le ponen una golpiza,
Pablo quiere intervenir, le dicen: sabes que no entres, si tú entras te van a matar. Y ahí es donde Pablo se tiene que ir de ese lugar. Pero es cuando entonces en el versículo 28 dice: al oír esto se enfurecieron, comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó, la turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Y ahí sigue la historia, tú puedes leer. Pero vamos a terminar. Yo quiero que ponte de pie donde estamos, y yo quisiera orar un momentito nada más. Señor, yo oro por una convicción del Espíritu Santo en medio de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro que en medio de nosotros, cualquiera que esté viviendo de una manera que no expresa un temor a ti, que tú traigas convicción a cada corazón, y que tú seas glorificado en medio de nosotros. Pero en esta noche queremos decirte: ven Espíritu, ven Espíritu Santo en medio de nosotros. Ven, llénanos, quita el velo, despiértanos a una clase de cristianismo que te glorifique a ti, Señor. Esto no se trata de impresionar a hombres, se trata de ti. No se trata de compararnos unos con otros en cuanto a ser mejores. Se trata de apegarnos a tu corazón porque te amamos y te deseamos, Señor. Ven Espíritu, ven en medio de nosotros, ven. ¿Por qué no levantas tus manos y un momento le dices: ven Espíritu, a mi vida, a mi corazón, a mi mente? Y deja que el Espíritu Santo traiga convicción en esta hora, aún de cosas que tengas en tu casa, cosas que no debes, y ya sabes, creo que el Espíritu Santo a tu mente ya lo trajo, que es aquello que tienes que sacar, aquello que tienes que depurar, aquello que no puede ser parte de tu hogar. Y creo que este es un momento bueno también para que esa convicción te lleve a tomar decisiones. Pero así oramos en el nombre de Jesús, que tú vengas sobre nosotros. Ven Espíritu, ven, derrama tu gracia, derrama tu poder. Guíanos a más contigo, guíanos a más. Que la doctrina no sea algo simplemente en nuestra mente, que sean la vivencia de nuestro corazón contigo. Lo que creemos expresado en algo verdadero, en alguien que vive lo que cree. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu. Un momento más, ahí donde estás, levanta tus manos y diles: Espíritu, ven a mi vida, ven. Ven Espíritu. Gracias Señor, porque sabemos que tú estás haciendo algo. Sigue trabajando en medio de nosotros, sigue haciendo tu obra, sigue trayendo convicción, sigue trayendo, Señor, tu poder, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu. Venimos a ti para que el fuego, este bautismo de poder, también nos purifique de intenciones, de deseos. Quema la hojarasca. Quema la hojarasca en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Te deseamos, Padre. Te deseamos, Espíritu Santo. Te deseamos, Cristo. Te deseamos. En el nombre de Jesús oramos.